Buenas tardes y bienvenido a estos viernes en 360 donde hablamos de gerencia, marketing y mucha información interesante en viernes de una plataforma de negocio en este 360. Miren, este viernes tenemos un programa muy compacto, muy equilibrado en términos de información comercial, pero tenemos información que es del área comercial, pero sobre fraudes bancarios, tendencias en lo que son esas corporaciones de crédito que lucen muy fuertes y de repente de la noche a la mañana colapsan. Información que van a servir para esos emprendedores, emprendedoras que están construyendo su modelo de negocio y que un nivel de rentabilidad la migran a este tipo de estructuras y de repente 10, 15, 20 años de trabajo se pueden ir en un solo día, en una sola noche, como hemos visto en los medios masivos que ha ocurrido con estas estructuras. Traemos un excelente, un experto con muchísima formación en este ámbito, en esta área, que nos va a ilustrar y nos va a guiar de qué está ocurriendo en el sistema, cuáles son esos indicadores en términos de estructura legal que podemos nosotros de alguna manera ver, ¿no? Anticiparnos y que nos pueden dar algún tipo de alarma contra estas entidades que son bluff financiero o fantasmas financieros. Por otro lado, como siempre traemos información los viernes, estamos en la antesala del Black Friday, estamos en el pre-Black Friday y les quiero exhortar a que empiecen a revisar los encartes a partir ya de lo que fue esta semana pasada. Empezaron a hacerse los precalentamientos, los movimientos en torno a esa estrategia de pull, donde tratan de que el consumidor se active en esta tendencia de consumo especializado el día viernes 25 exactamente, donde una serie de tiendas, donde una serie de marcas fuertes en República Dominicana van a estar ofertando realmente gangas comerciales en términos de electrodomésticos, en términos de artículos comestibles, en términos de mobiliario en general. Así que los exhorto a que a partir ya desde hoy empiecen a revisar los encartes en los periódicos, vía redes, vía web. O sea, hay mucha información para que ustedes enlisten y de alguna manera saquen el máximo a esta oportunidad comercial que nos brindan a los consumidores. Queremos felicitar a Proconsumidor porque han tomado medidas muy importantes en cuanto a las ofertas, llamadas ofertas hasta agotar existencia, cupo limitado, hasta un consumo X de un producto. O sea, una manera de calificar y organizar todo lo que es la realidad de la oferta versus la realidad del consumo in situ, o sea, ya cuando el consumidor llega al lugar, lo que realmente está recibiendo. Así que felicidades para nuestra gente de Proconsumidor. Por otro lado, no nos habíamos visto a partir del triunfo de nuestro amigo Donald Trump, este célebre personaje. Tenemos que los mercados financieros en Estados Unidos han tenido una calma y han resultado de alguna manera beneficiosos en el corto plazo porque hay un repunte en el valor y acciones y en posiciones de las SP500, de las blue chip, de las empresas consolidadas, porque estiman y proyectan que habrá un renacer en la parte macroindustrial en los Estados Unidos y los inversionistas están apostando a estas estructuras. La otra cara de la moneda es que en nuestra región, tanto la bolsa mexicana como la bolsa brasileña en Sao Paulo, la bolsa en Buenos Aires, bolsa en Colombia, se han visto muy afectadas, especialmente en el caso de México, donde sus instrumentos, sus papeles, sus acciones, toda esta inversión que está colocada tanto en moneda mexicana como en estructura, en instrumentos financieros mexicanos, han colapsado y hay una corrida de estos instrumentos hasta hacia mercados emergentes. Entonces, hay todo un movimiento de las estructuras de lo que es el aparato económico del gobierno mexicano tratando de que esta corrida, de que haya un catete que calme el derrame que hay en cuanto a la inversión extranjera en estos instrumentos financieros de nuestro hermano país de México. A ver cómo sigue todo esto del ruido post-Trump, porque la verdad que para nuestra región hay mucha incertidumbre en términos de inversión, en términos de aprehensión por las supuestas deportaciones masivas y que esto le pondrá mucha presión a las estructuras o a la economía local de muchos de estos países y esto provoca
niveles y incertidumbre entre los grandes capitales que se colocan en nuestras economías. A ver qué pasa y tenemos que seguir muy de cerca lo que ocurre en este efecto post-Trump. Vamos, no perdamos más tiempo, vamos a dar la pausa y cuando regresemos vamos a hablar de estructura, vamos a hablar de fraude bancario, vamos a hablar de ruido en el sector y cómo socializar, cómo observar lo que está ocurriendo en lo que le llamamos las plataformas de inversión en nuestra República Dominicana. Luego de la pausa venimos con nuestro especialista en el día de hoy. Aquí estamos de vuelta y como prometimos, estamos con el doctor César Amadeo Peralta, especialista en el derecho, pero ha añadido a su amplia experiencia lo que es la formación, el análisis, la investigación y el manejo de los casos relacionados a fraudes bancarios, a todo lo que tiene que ver con la turbulencia en el sector financiero. Doctor, gracias por acompañarnos esta tarde y queremos abrir este conversatorio preguntándole, usted, abogado de los tribunales de la República, ¿cómo llega a este sector tan sensible, pero tan complejo a la vez, por los intereses que puede afectar? Sí, mira, yo tengo muchos años laborando y asesorando muchas financieras, dealers y bancos. Okay. Y a través de los dealers y los bancos y esa financiera también yo manejaba muchos asuntos de abuso de confianza. Okay. También se daban estafas y falsificaciones. O sea que usted triangulaba porque tenía que estar con el dealer, que a su vez generaba un financiamiento, a veces colindaba con un banco y en el medio de todo esto, clientes no muy honestos generaban este abuso de confianza. Exacto, a veces aparecía una cédula falsa, a veces una falsificación de una firma. Okay. Es bueno también que la población dominicana sepa que en materia de venta condicional de muebles, o sea, el que compra un vehículo a crédito, y no solamente se atrasa, sino que hace algunas otras acciones, comete un delito que se llama abuso de confianza. Y eso está ya fuera de lo civil, se va a lo penal. No, eso es penal totalmente. Penal totalmente. Inclusive me voy más allá con decirte que es la única excepción. Hay un principio de que no hay prisión por deuda. Sí, eso es un paradigma que está establecido. Por deuda nadie cae preso. Pero en materia de venta condicional sí tú puedes caer preso. Es muy importante. O sea, cuando hablamos, para ilustrar, venta condicional es la venta tradicional, regular que se hace. Hacemos un contrato, se establece un monto. Guíeme usted ahí, que es el especialista. Exacto. Eso se da básicamente en materia de venta de vehículos. Okay. Pero también se puede dar... ¿Con un inmueble? Con un inmueble, pero también con la venta de una nevera, de una televisión. O sea que hasta en esas ventas, llamémosles menores, aplica esa teoría, esa forma, ¿no? Sí, ciertamente. La empresa lo único que debe estar es amparada en una autorización que da el ayuntamiento, donde te da una licencia para venta condicional. Inmediatamente tú tienes la licencia, tú llenas contratos de venta condicionales y si el cliente paga tal cual acordaron, no hay ningún problema. Ahora, si el cliente distrae el bien, en caso de vehículos, por ejemplo, si un vehículo la persona le cambia la placa, lo pinta, le altera el chasis, lo esconde, lo disfraza, lo presta, de una vez incurre en violación al artículo 18 de la Ley de Ventas Condicionales y yo como abogado, por ejemplo, le llevo un proceso penal por abuso de confianza y el proceso penal es muy complicado para el cliente deudor. Sí. Porque tiene que estar presente siempre en el tribunal. Inmediatamente comiencen las audiencias y él no está, de una vez dan hasta una orden de arresto. Importante ese dato. No sé si las personas que nos ven se han fijado que en algunos diarios
sale un letrero que dice se busca. Definitivamente, sí, con la cara de un personaje X y entonces ahí Eso en proviene, periódicos que son los más posicionados en el mercado. exacto, eso viene dado y en un 99% en una venta condicional de un vehículo y la persona lo distrajo, se desapareció, lo escondió. Perfecto. Y se lleva a un proceso y los jueces dan impedimento de salida, orden de arresto, publicación en un diario de circulación nacional. Y puede hasta la Interpol extraditar a una persona de cualquier parte del mundo por simplemente haber comprado un vehículo a crédito y haberse desaparecido con todo el vehículo. Doctor, regresando a nuestro punto de inicio, hablemos de una situación que de alguna manera en una época fue muy regular. Yo llamo que hubo como una suerte de pausa y en los últimos meses y años se ha reactivado. Y voy detrás de nuevo. Hablemos de las famosas financieras que hoy le llaman corporación de crédito, corporación de ahorro y crédito, bancos múltiples, banco de ahorro y crédito, bueno, asociaciones. ¿Qué ha pasado? Que en los años 80, principios mediados de los años 80, hubo una corrida, colapsaron cientos de financieras. Cerca de 600. 600 financieras. Ese fenómeno, ese efecto de los 80 versus el fenómeno actual, ¿cómo usted diferencia qué pasó en los 80 y qué usted entiende que está ocurriendo ahora? Mira, en los años 80 ya yo trabajaba en el sector. Y de hecho yo trabajaba en una financiera. Las financieras comenzaron a tener problemas, primero porque ninguna financiera estaba regulada, tal y cual existe al día de hoy. O sea que todavía hoy no están reguladas. No están reguladas. Pero eso es un dato que llama a terror. A terror. O sea... Pero de igual modo yo te puedo mencionar que tú cruzas por muchas plazas en Santo Domingo y en Santiago y en algunas provincias y tú ves muchísimas financieras que hacen préstamos, pero también reciben captación de dinero. Sí, yo he visto kioscos que dicen inversiones XY y sorprendería la cantidad de valores que colocan y, como usted bien dice, la cantidad de valores que recaudan, que colectan en términos de inversión. Entonces, ciertamente, al no estar reguladas, no tienen ni siquiera la protección mínima del Estado Dominicano. Pero perdone que lo interrumpe. Y entonces la parte de la superintendencia de banco no interviene en este tipo de sociedades, de corporaciones. En las corporaciones de crédito sí, esas están reguladas, pero en las llamadas financieras no. Ahora, otro fenómeno que se da es que muchas de esas empresas no se llaman precisamente financieras. Inversiones fulano. Por ejemplo, ahí está la compañía Belgal. Eso casi no se llamaba así de que financiera Belgal. Inversia. Inversia, sí, que ha sido se ha posicionado muy bien en términos del ruido que ha ocasionado ahora mismo. Puerto Plata, Morales Comercial, eso es una financiera poderosa captando recursos y no se llama financiera, más sin embargo ha defraudado los ahorros de cientos de puertoplateños. Wow. De igual modo hay una empresa en Santiago que se me olvidó ahora el nombre que también ha ocurrido en el mismo delito. Y si nosotros nos remitimos al artículo 3 de la Ley Monetaria y Financiera, todo aquel que se dedique a la captación de recursos del público y a la vez también a prestar, debe obligatoriamente estar regulado. Y si no está regulado, incurre en violación a la Ley Monetaria y Financiera, por consiguiente, violación al artículo 80 de la Ley Monetaria y Financiera, y de ahí en adelante se pueden desprender diferentes tipos de delitos que conllevan pena de hasta de 10 y 20 años de prisión. Una pregunta. Cuando uno, y aquí hablamos de constituirse, de organizarse como modelo de negocio, como emprendedor, para poder comercialmente estar hábil y operar de manera legal. Está la Dirección de Impuestos Internos, donde hay un perfil del modelo de negocio o de la sociedad, llamémosle así. Está la Cámara de Comercio, donde hay un perfil de la sociedad. Con esta data, ¿no se supone que en el perfil de la sociedad debe generar una alarma, generar una llamada al cuarto, como dicen, a esas autoridades como la Superintendencia de Banco Central, para decir, bueno, vamos a utilizar la inspectoría que tenemos para
verificar esas estructuras que usted menciona? Totalmente, si se hace, Debería ser. Debería ser, si se hace un cruce, esa información existe. Entonces están dispersas, cada quien opera individualmente. Operan individualmente y el hecho de la financiera Inversia, que según se dice manejó 1.500 millones de pesos, yo hablé con un cliente que me iba a apoderar de la reclamación y según él me jura que ese fraude pasa a los 3.000 millones de pesos. Ese es el ruido, la voz populis, lo que está, como dicen popularmente, sonando, lo que está sobre la mesa. Hablan de más de 2.000, más de 3.000 millones de pesos. Entonces, situaciones como esas no pueden estar sin ser reguladas, no pueden estar a la deriva. De hecho... O sea, ¿cómo una estructura, y perdone que lo interrumpa, cómo usted puede bancarizar 2.000, 3.000, 1.500 millones de pesos sin generar una alarma? Es mi pregunta, doctor. No, la alarma se genera inmediatamente, hay un manejo del capital. Con un flujo tan importante, o sea, porque ese flujo debió bancarizarse, debió pasar por las estructuras de la banca local, del sistema. Entonces, ¿cómo ese sistema no dio una llamada a las autoridades que nos referimos y ahí inmediatamente quizás se pudo prevenir o contener que no fuera tan grande el fraude? Mira, yo he dicho muchas veces de manera responsable que la propia superintendencia de bancos no ha estado haciendo su papel. Si yo, por ejemplo, te refiero el caso que sucedió en el Banco Peravia. Sí, un caso que como dicen, movió el sistema. Sí, nosotros ahora mismo estamos en noviembre del año 2016 y para julio del 2013 y 2014 el Banco Peravia pagaba intereses anuales por un 36%. Ahí quiero una pausa para construir con usted una teoría que es, o sea, es algo muy estándar, pero la gente pierde de vista y deja a un lado en función de su aspiracional y el buen vivir, llamémosle así. Generalmente cuando nos tocan conversatorios sobre capital semilla, inversión indirecta, inversión variable, cuando vemos que una estructura de crédito está ofertando sobre, llamémosle, si la media del mercado es 6, el 6 más 10, 6 más 20, 6 más 15, eso da una llamada al cuarto, eso da una alarma, eso genera esa alarma en términos informales. Ahora voy de nuevo a las autoridades, porque estamos aquí hablando de que es un tema que debe estar regulado. ¿No miden las autoridades los índices de rendimiento de estas entidades? Cuando hablamos del Banco Peravia, el Banco Peravia... 36%, doctor. Sí, de hecho yo tengo certificado financiero de cliente. Pero eso es una locura. Es una locura. Eso es una locura. Ni bonos, yo creo que los bonos de Venezuela no pagan 36%. No, entonces... Los bonos de Haití, doctor, no pagan 36%. Entonces, muchos clientes inclusive habían recurrido al departamento de prousuario de la Superintendencia de Bancos y habían depositado quejas. Previo a que estallara. Previo a que estallara. O sea que ya habían las alarmas. Estamos hablando que las alarmas llegaron. Sí. Yo te recuerdo inclusive que cuando yo entré a ese caso, la propia Fiscalía del Distrito Nacional tenía 22 querellas depositadas en contra de los directivos del Banco Peravia. O sea, antes de que se hiciera público. Antes de que se hiciera público. Ah, ok. Y las quejas en la Superintendencia de Bancos eran inmensas. Ahí funcionaba un esquema de fraude que de una u otra manera confundía un poquito al sistema, pero no había excusa para que ellos no se dieran cuenta. Y era... Los bancos de ahorro y crédito, y sirva de llamado a toda la población que nos escucha, según el artículo 42 de la Ley Monetaria y Financiera, tienen prohibido la realización de captaciones de depósitos en dólares, en euros o en cualquier moneda que no sea en pesos. Y... Espérese, doctor, porque usted ha dicho perdón. Lo que usted ha dicho es trascendental. Yo estoy en una pieza, como dicen popularmente. O sea, repítame eso porque entonces, ¿en mano de qué estamos? Con lo que te acabo de decir, la mayoría de las operaciones que hacía el Banco Peravia eran en dólares, cuando se lo prohibía la propia Ley Monetaria y Financiera y no estaban autorizados a emitir certificados financieros.
Pero corríjame usted, que es el especialista, que tiene el expertise, que tiene ese día a día en términos legales y la práctica que hace al maestro, como dice. ¿Cómo yo puedo emitir un instrumento financiero en X moneda, dólares, euros, y ese instrumento que se supone que debe ser, en términos de seguridad y legalidad, debe ser observado por las autoridades, ese instrumento se emitía y no había ninguna consecuencia, aún violando la ley? O sea, ¿dónde estaban las auditorías periódicas de la superintendencia, de Banco Central? ¿Dónde estaban? En ninguna parte. De ahí es cuando yo siempre he dicho que necesariamente en la superintendencia de bancos tienen que haber cómplices con ese fraude. Yo te puedo decir también que otra modalidad que ellos tenían era que el Banco Peravia tenía 2 certificados financieros. Uno que se los reportaba a la entidad y otro, cuando tú llevabas 20 o 30 millones de pesos a depositarlo, ellos mismos te daban un certificado financiero que no era el que usaban frecuentemente. Con otra tonalidad, otro color, otro estilo, otra estructura. Exacto. Era como fantasma. Fantasma. Entonces, cuando tú al mes reclamabas el pago de tus intereses, que muchas veces eran de un 24, de un 36%. Una locura, que estamos hablando de un 3% en muchos casos mensual. Entonces los directivos del Banco Peravia te ponían una querella a ti por falsificación de instrumentos financieros. Sobre ese que emitieron porque no estaba regulado. Pero tú tienes 20 o 30 millones depositados. De un instrumento que ellos te emitieron. Exactamente. Entonces, oye cómo funcionaba esto. Ellos ponían la querella en la fiscalía. Los fiscales que llevaban el caso le pedían información a la superintendencia de bancos sobre ese certificado financiero. La superintendencia decía, no lo reconozco porque no existen. Y tú sabes cuál era el segundo procedimiento. La superintendencia le solicitaba información al Banco Peravia. Claro. Imagínate la iglesia en manos de Martín Lutero. Lutero, claro, y las palomas tirándole a la escopeta. Inmediatamente decía, ese certificado financiero es falso. Claro. Al ratico tú tenías 20 millones de pesos depositados y a punto de caer preso. Oiga lo serio que era eso. Pero volvemos al principio. O sea, todo lo que usted magistralmente está explicando es una estructura que definitivamente está blindada en términos ejecutivos públicos. Estaba. ¿O estaba? Exactamente, bueno, estaba, correcto, gracias por la corrección. ¿Cómo por este periodo tan dilatado, esta estructura y el temor y muchos, yo voy a verificar en las redes que debe haber la pregunta siguiente, ¿cómo esta estructura nosotros decimos como usuario no se puede repetir? Por Banco X, Banco Y, Corporación de Crédito X, Corporación de Crédito Y. Ese es el problema, o sea, hay un hecho, hay un histórico, pero ¿eran los únicos tan inteligentes que podían hacerlo o este modelo no se está replicando, doctor? No, el modelo se sigue replicando en otras instituciones. Yo quiero ahí que hagamos una pausa, porque en verdad eso, yo sé que nuestra teleaudiencia, en las plataformas virtuales deben estar muy interesadas en saber, o sea, el modelo se sigue replicando. Vamos a hacer una pausa para que cuando regresemos hablemos de eso, de que ese modelo se está replicando y allí fuera hay miles de usuarios que están quizás hoy viéndonos en su televisor y diciendo, ¿y dónde está Michelito? ¿En manos de quién estarán? Vamos a la pausa y regresamos con el doctor Peralta para hablar un poquito sobre qué está pasando con el modelo. Conversar con el doctor Amadeo es una maravilla porque aparte de un gran amigo, es un experto y que tiene la capacidad de explicar las cosas tan complejas pero de manera tan clara y que nuestra teleaudiencia ya por aquí, por las redes, nos está copiando lo importante y lo impresionado que están. Doctor, entonces quedamos en que el modelo, o sea, hemos visto cómo usted de manera genial ha descrito cómo estas personas armaban este muñeco financiero que prácticamente
timaban, te sacaban el dinero del bolsillo y tú eras el acusado. O sea, tú quedabas como el acusado. La pregunta, este modelo se puede repetir. Y usted nos decía que actualmente existen estructuras que tienen este modelo. Eso se ha seguido repitiendo, inclusive no solamente eso se ha dado un poco con un caso que pasó en el Banco Providencial. Exacto, que ese también tuvo un ruido, vimos parcialmente esa situación. Exacto, pero también con el colapso de varias financieras, Sí. ahí se ha dado un modelo más o menos igual y parecido, y es que en la propia Fiscalía del Distrito Nacional, por ejemplo, han llegado muchísimos casos de personas que van y han hecho el depósito a sí mismo en una financiera. Con estructuras similares. Con estructuras similares. Al final de cuentas no se sabe quién fue que firmó el certificado de inversión que le dieron, y a la hora de reclamar, hasta los mismos dueños te dicen, pero ¿quién firmó eso? No reconozco. Yo no reconozco eso. Doctor, entonces una pregunta, o sea, yo soy usuario, estoy ya en edad de retiro, he trabajado 40 años, tengo un fondo patrimonial, el fondo de vida, y decido invertir en una estructura que me dé un nivel de rendimiento que por lo menos la inflación me cubra y solvente algunos de mis gastos básicos, el fijo, llamémosle así, ¿no? Usted sabe que nadie se retira. Todo el mundo Claro. lo que baja el ritmo de trabajo, pero siempre hace temas parciales para completar. ¿Cómo yo, imaginemos que soy ese ciudadano, esa ciudadana, puedo decir, bueno, esta financiera, esta corporación, este banco es confiable? ¿Hay indicadores, hay manuales, hay información que yo tenga acceso para tratar de blindar esta situación? Sí, si una persona, por ejemplo, se dedica y sabe entrar en Google, en redes, puede accesar a la superintendencia de bancos, saber si una entidad está o no regulada, cuál es su capital, cómo anda su situación. Inclusive todas las entidades reguladas tienen la obligación de publicar en un diario de circulación nacional sus estados financieros. Correcto. Inmediatamente... Que hemos visto, y perdona la interrupción, que los colocan como los 10 grandes, los 5 grandes, los 8 grandes, pero fuera de ahí no vemos a nadie más que cumple con esta ley. ¿Qué ocurre con las autoridades en este sentido? se dan Y me corrige si estoy equivocado, pero yo reviso parcialmente y veo que están los 5 bancos importantes del sistema, los 7 bancos importantes y una que otra corporación de crédito. Y ahí quedó todo. Y hay más. Ciertamente se dan casos también donde la Junta Monetaria le concede un permiso, una prórroga, La famosa dispensa. una dispensa, para que no publiquen los estados en esta fecha que es obligatoria, sino que lo hagan después, porque ya eso puede traer un problema de riesgo sistémico. Pero también... Pero a eso voy, doctor. O sea, ellos protegen el sistema y el usuario. No, el usuario... Porque ahí se puede colar gato por liebre, ¿verdad? Okay. En esa dispensa, el riesgo, voy a darte una prórroga y ahí pueden ocurrir muchas cosas. Totalmente. Mira, las autoridades monetarias y financieras están claras en lo que voy a decir ahora mismo. El ciudadano, de una u otra manera, se encuentra desprotegido por las propias autoridades, porque no es justo que una entidad, por ejemplo, que está regulada, colapse, y que las autoridades monetarias, la superintendencia de bancos, solamente se hagan responsables de devolverte 500,000 pesos. No importa si tú tienes depositado 3 millones, 5, 10, 15 o 20. Sí. Yo tengo, por ejemplo, una clienta que tiene 15 millones de pesos depositada en el Banco Peravia. Le devolvieron 500,000 pesos y antes de ella recibirlo, ella me decía, pero doctor, ¿y qué yo voy a hacer con No, los honorarios legales están por encima. 500,000 pesos? Así es. Doctor, ¿y qué ha ocurrido? Como hablábamos en principio, o sea, en los 80 se dio este estallido, hubo una pausa y hemos visto que en los últimos 3 años vuelve el fenómeno, vuelve la dinámica, vuelve el efecto cadena dominó de financieras que están colapsando. ¿Es que volvió el virus? ¿Qué pasó?
¿O venía acumulándose esto? Eso venía acumulándose. Hace un rato yo te mencioné, aquí hay muchas plazas comerciales donde hay muchas financieras. Sí. Una financiera, por ejemplo, que se dedique a prestar dinero, no comete ningún delito. Esa es su función. Ahora, Sí. cuando se dedique a captar dinero, y sobre todo, si llega un momento donde no te paga tus intereses Claro. o te devuelve, ahí sí incurre en violación a la ley monetaria, pero también al Código Penal, en abuso de confianza y otras figuras. Hay muchos indicadores también que el dominicano se lo sabe y a veces lo deja pasar por alto. Quiere mirar para los lados en función del estatus, del buen vivir, de que los ingresos son muy buenos, ese retorno es insuperable. Exacto. Cuando yo te hice la salvedad ahorita de que en el año 2013 en el Banco Peravia se pagaban intereses de un 36%, eso era una exageración. No, en términos financieros no es sustentable, no hay forma de usted equilibrar ingresos en términos de captación o tasa pasiva, que es la captación, versus una tasa activa. ¿A cómo vas a tener que colocar el dinero para rendir a un 3% mensual? Yo te puedo decir que esa misma financiera de Puerto Plata, por ejemplo, a un cliente que tiene 4 millones de pesos invertidos, le estaba pagando 60,000 pesos mensuales. Una locura. Una locura. Una locura. O sea, usted rendir 60,000 pesos sobre un capital fijo, estático de 4 millones de pesos, no hay forma. Entonces, la pregunta, y volvemos al tema regulación, autoridad. Entonces yo hoy logré por una coyuntura X, me saqué el loto para no irnos por ningún lado. Me saqué el loto y tengo 20 millones de pesos y decidí colocar una corporación de crédito, voy a prestar, pero decido captar porque mi capital suscrito se ha agotado, lo coloqué y ya generé una cartera de clientes que tengo que reinvertir entre ellos. Yo puedo empezar este proceso, como usted dice, sin ningún tipo de regulación, con poner simplemente Ricky, negocios Ricky, y ubicarme en una buena plaza del sistema que esté reconocida en términos de ubicación. Ciertamente como Y emitir instrumentos, papeles de inversión. Mira, la propia ley monetaria y financiera en principio te prohíbe eso. Nominalmente. Nominalmente. Ahora, al tú no estar regulado en el sistema monetario y financiero, de una u otra manera tú lo haces. Entonces de ahí es que se da el que hay muchas financieras que actúan a la deriva, reciben esos recursos. Yo te puedo decir, por ejemplo, un instrumento que posiblemente muchas personas me estén viendo y a lo mejor lo tienen en la mano. Aquí está prácticamente prohibido la emisión de papel comercial. Sí, hay, y yo creo que es por donde usted viene. Sector construcción. Sí. Aquí hay proyectos que de alguna manera tapizan y acopian una serie de recursos en función de, mire doctor, yo voy a hacer la torre X y voy a emitir un papel de $100,000 y va a tener un rendimiento del 20% a vencimiento del proyecto. Y hay un común denominador de que en ese ejercicio los proyectos no se terminan y ni está el apartamento, ni está el retorno al capital suscrito, ni hay rendimiento. Eso se está dando con mucha frecuencia, doctor. Eso se está dando con mucha frecuencia y ahí hay serias violaciones al Código Penal, a la ley del mercado de valores, Sí. a la propia superintendencia de banco, a la ley monetaria y financiera. Y lo que pasa es que también muchos ingenieros, al no ser abogados, no conocen. Eso hasta se podría hacer con otra modalidad jurídica. Existe la forma, ¿no? En términos Claro. de estructura. Claro. Pero, como te mencioné, se han elaborado papeles comerciales donde una persona no tiene autorización para emitir, porque el papel comercial es una especie de bonos que tú le entregas a un inversionista. Claro. Amparado, respaldado por un modelo, un tipo de inversión X que tendrá Y rendimiento. Exacto. Y de hecho hay ejemplos de personas que han sido condenadas por emitir papeles comerciales. Pero también hay otra modalidad que se llaman los certificados de inversión. Todo aquel que no se encuentre autorizado a realizar captaciones de depósitos y a prestar no puede emitir un certificado de inversión.
y eso también es común en la República Dominicana y en el mercado financiero. Eso le iba a decir, doctor, porque yo he visto hasta anuncios en cartes pagos donde estructuras que uno no las reconoce como que hacen prospectos de bolsa o que son casas de bolsa, están ofertando certificados de inversión en periódicos de circulación nacional y están en los clasificados. Yo de igual modo te puedo decir, no solamente en los periódicos, también en las redes existen todo tipo de estafas y de mafias. Ahora, nosotros como ente humano, ente social, ente profesional, como dominicanos, debemos también abrir un poco los ojos y estar más atentos a ese tipo de situaciones. Fíjate que ese es un patrón que se da de manera repetitiva. Cuando yo te menciono esa financiera de Puerto Plata, Comercial, ahora me olvidó el nombre, Rodríguez Comercial, algo así. Esa financiera te pagaba lo mismo, te pagaba en el año, a principios de este año, un 24%. 2% mensual, una locura. O sea, una locura. 2% mensual. Entonces, en tasa pasiva, eso no es sustentable por nadie. Entonces, necesariamente tú tienes que saber que eso... Tendrían que colocar a un 8% mensual para llegar a un punto de equilibrio. Entonces, son muchos indicadores. Yo te voy a decir un indicador, uno de los más sencillos, para no decirte uno de los más disparatosos. Sí. Cuando yo conocí a José Luis Santoro, el director del Banco Peravia, a mí me llamó la atención este señor que andaba con un franqueador, un motor, andaba en una jipeta con un coronel, una camioneta atrás con 4 hombres, en restaurantes, bebiendo. Desbordado. Y me llamó mucho la atención porque yo decía que los dueños de bancos en la República Dominicana mantienen un perfil bajo. Sí, hay muchos que le llaman que es un sacerdocio. Ciertamente. Prácticamente. Y pocos banqueros en la República Dominicana, para no decirte que casi ninguno, tú lo ves en ese exceso de vida, de mujeres, de vino. Doctor, yo le voy a decir, términos personales, los presidentes de los bancos exitosos del sistema son fantasmas, porque usted no lo ve. No prácticamente, salvo eventos puntuales, públicos, donde ellos tienen que representar la marca, no los ven en actividades sociales particulares de un restaurante, un bar, no los ves. Y es muy sintomático de que ese comportamiento versus el resultado del banco. Y el caso del Banco Peravia inclusive llegó a un extremo tal que cuando ustedes, como miembros de la prensa, se dieron cuenta fue porque mandaron a secuestrar ya a un empresario venezolano al que ellos le tenían que pagarle 100 millones de pesos que tenía depositado ahí. Así es. Y ya yo en ese momento dije, esto tiene que saberse. Así es. Usted fue punta de lanza en ese proceso. Sí. Una pregunta, doctor. Hemos visto, porque el tiempo ya se está agotando, hemos visto la oferta de una estructura que está brindando créditos de forma electrónica, lo que le llaman en Estados Unidos el cash advance, el avance de efectivo. Están publicitándolo muchísimo, están generando mucha opinión, están en medios masivos. ¿Qué tiene esto tan seguro? Porque me resulta, o sea, uno contrata el crédito hasta 15,000 pesos, pero es un contrato electrónico. ¿Cómo garantizan ellos que el usuario se está comprometiendo a este repago? El crédito solamente es por 30 días. ¿Permite la ley esto? El tipo de interés es 1% diario. ¿Permite la ley esto? Y vemos que este portal se está promocionando de manera no solamente en marketing electrónico, sino en medios masivos locales. Mira, yo de manera global, yo te reitero a los dominicanos que se cuiden, que dejen un poco de ser indios. Sí. Muchas de esas ofertas atractivas simplemente son una estafa. Así es. Y yo te puedo decir, aquí se están dando estafas que la mayoría de los dominicanos posiblemente la desconocen. Por ejemplo, una vez a mí me invitaron a una reunión para comprar un paquete vacacional. Sí. Me llevaron a un apartamento junto con varias personas y prácticamente cuando yo estaba ahí,
A nosotros nos tenían secuestrado prácticamente. Mire, doctor, eso es terrible como aquí cautivan al usuario. Lamentablemente el tiempo se acabó. Colocamos sus redes sociales, colocamos su correo porque entiendo que los usuarios que nos vieron querrán consultarlo para que le haga due diligence sobre estas estructuras financieras. Gracias por acompañarnos. Sabemos que su tiempo es muy complejo y a ustedes esperamos que les haya gustado este programa de hoy tan importante y tan didáctico en el sentido de las estructuras financieras y cómo cuidarse. Buenas tardes y hasta el próximo viernes.